Mis hermanos queridos, bendecido día para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno encontrarnos de nuevo para estudiar juntos la palabra de Dios. Y continuamos estudiando el hermoso y maravilloso Evangelio de Lucas. Vamos en el capítulo número 21 y hemos estado avanzando estas últimas semanas en los que serían los últimos días del Señor antes de la cruz. Y hemos estudiado o empezado a estudiar este discurso del Monte de los Olivos, donde veíamos en el marco espacial del templo, donde estaban Jesús y sus discípulos, vemos al Señor enseñando, vemos al Señor dando indicaciones, vemos al Señor instruyendo de todo lo que iba a pasar. Y claro, surgían preguntas y vimos las preguntas de los discípulos acerca de cuándo pasarán estas cosas, de qué manera pasarán. Y empezamos ya hace una semana a ver la respuesta del Señor, donde el Señor nos dice que el tiempo final y lo que sería el juicio de Dios con la llegada de Jesucristo por segunda vez sería caracterizado por una serie de cosas que pasarían antes. Y vimos, y Mauro nos contaba cómo se expandería la enseñanza mentirosa. Y a lo que debíamos hacer los creyentes, estar muy atentos, estar muy con el bombillo rojo prendido, pegados de la palabra de Dios, pegados del Señor Jesús, para no dejarnos engañar. Además, también vimos que otra de las señales serían una gran variedad de desastres naturales, políticos, la guerra de la que estamos siendo testigos hace muchos años, pero que en este tiempo, en esta década, se ha incrementado. Es parte de las señales. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo debemos afrontar eso? Pues debemos estar muy confiados. Debemos no estar preocupados, ni estar ansiosos, ni padecer por esto, sino estar confiados en que el Señor Jesús tiene el control. Y hoy vamos a ver otra señal característica de los tiempos finales. Tiempos finales que podríamos llamarlos también los postreros tiempos. Todo lo que sucede entre la primera y la segunda venida del Señor tiene aplicación en este tipo de características. Y es la señal de la persecución. Y cómo la persecución contra Jesús se acentúa. Pero no es para cierto tipo de cristianos, los que sirven, los que están mal, sino para todo verdadero cristiano está ya la persecución. Porque le dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, en segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces leamos el texto, mis hermanos, acá en Lucas 21, desde el versículo 12 hasta el 19, leámoslo en la traducción de Reina y Valera, y que sea el Señor, mis hermanos, a través de su palabra, fortaleciéndolos, animándolos, y sobre todo que la semilla de la palabra de Dios quede sembrada y prospere y crezca en nuestro corazón. Dice Lucas 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Verso 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el versículo 19. Y el Señor plantea de entrada, mis hermanos, que antes de que suceda, antes de que suceda la expansión de la falsa enseñanza, antes que sucedan los desastres, antes de que empiecen las guerras, habrá una señal, dice el versículo 12, y subrayémoslo aquí, pero antes de todas estas cosas, las que hemos venido estudiando, habrá esta señal de la persecución. Y usted se puede dar cuenta por el libro de los Hechos, que no pasaron ni siquiera 2 meses después de que el Señor fue crucificado, resucitó, estuvo con ellos, enseñó y finalmente ascendió al cielo.
Después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos, los 120 allí en el aposento alto, eso es Hechos capítulo 2, Pedro anuncia un mensaje, con mucho denuedo, con mucha valentía. Pero inmediatamente, Hechos 4, 1 al 3, fíjate lo que nos dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, la advertencia de Jesús, el anuncio de Jesús que nos está diciendo aquí, se cumplió inmediatamente. El mismo Jesús fue el cumplimiento en su propia vida y en su propia muerte de esa persecución. Él fue enjuiciado y fue crucificado en persecución. Pero esta sería una característica de todos los que siguieran a Jesús y siguieran con su tarea hasta el día de hoy y hasta el día que Él venga. Me gusta mucho más adelante, Hechos 14, hablando de la obra misionera en Listra, en Iconio, en Antioquía. Dice que los discípulos anunciaban, Pablo entre ellos, la verdad del Evangelio. Pero fíjate lo que dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, esto es Hechos 14, 22, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de mucho sufrimiento, tal vez de mucha persecución, y el contexto es persecución, entremos en el reino de Dios. Y me llama la atención esa palabra, necesario, necesario. Mis hermanos, esa es una realidad y quiero proponerles hoy que veamos a la luz de estos versículos 4 cosas que el Señor quería enseñar a los discípulos y también a nosotros acerca de la persecución a los creyentes. Entonces, bajo el título de la persecución necesaria en el plan de Dios, vamos a ver primero la certeza de la persecución, lo segundo, la mentalidad en medio de la persecución, lo tercero, el dolor en la persecución y finalmente, el cuarto, la promesa ante la persecución. Entonces continuamos ahí en el versículo número 12, hablando de la certeza de la persecución. Fíjate lo que nos dice Lucas, antes de todas estas cosas, os echarán, va a usar estos 4 verbos, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante gobernadores. ¿Por qué? Por causa de el nombre del Señor, por causa de mi nombre. ¿Qué nos está aclarando aquí Jesús? Que esto no es una posibilidad, no es una probabilidad, es una certeza. Es lo primero en la agenda de la persecución. Habrá sufrimiento antes de que vengan los desastres, antes de que venga la falsa enseñanza que se promueva, habrá ya persecución. Y mis hermanos, lo que el Señor está diciéndonos aquí es la realidad de que su plan va a continuar. Es su convicción. Él va a ir a la cruz, va a resucitar, va a ascender al cielo, va a venir el Espíritu Santo. Los discípulos seguirán predicando que el reino de Dios se ha acercado y llamando a la gente a que se arrepienta y se convierta al Evangelio. Y producto de eso, ¿qué va a pasar? Muchos serán perseguidos. Muchos serán perseguidos. ¿De qué manera? Os echarán mano, os perseguirán, os entregarán. Van a ser perseguidos, van a ser cazados con hostilidad. ¿De parte de quién? Mis hermanos, aquí nos habla de 2 ámbitos, el ámbito religioso y el ámbito secular, que desde ese momento hasta el día de hoy continúan siendo, mis hermanos, los que más persiguen a los creyentes en todo el mundo, las personas que tienen autoridad, claro. En sí mismo todos los no creyentes, de uno u otro modo en general, persiguen a los creyentes. Pero fíjate que el Señor está advirtiendo, no está poniendo esto en letra pequeña, ya ha advertido a sus discípulos. Acuérdense cuando estudiamos el Evangelio de Juan, el Señor les dice en Juan 14, oiga, en medio de la tribulación no se turben, su corazón no tenga miedo, tengan mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Y fíjese por qué ellos necesitaban eso. Porque ellos sabían que serían perseguidos por causa del nombre del Señor. Ya se los había advertido. Juan 15, 18 en adelante. Dice, si el mundo os aborrece, ustedes tienen que saber una cosa, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes, dice el versículo 19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué? Los aborrece. Versículo 20, acuérdense de la palabra que yo os he dicho,
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y mis hermanos, ¿cuál es el propósito? Podemos pensar, bueno, que el reino de Dios sea expandido, que el nombre del Señor sea famoso. Pero en cada uno de nosotros el propósito es fortificar nuestra fe. Hay una área de la fortificación de nuestra fe que no va a suceder si no se sufre por el Evangelio. El Señor ya lo había dicho, capítulo 16, el que sigue, primeros versículos. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que no tengáis tropiezo. Y está hablando de la persecución. Yo he hablado en capítulo 15 acerca de la persecución para que ustedes no tengan tropiezo. La Nueva Traducción Viviente dice para que ustedes literalmente no abandonen la fe. Los expulsarán, dice el versículo 2 del capítulo 16, de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que sirve a Dios, que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Para que cuando llegue la hora os acordéis. Entonces, mis hermanos, como dice Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que viene sobre un creyente. Todo creyente va a pasar por la persecución. Tal vez a todos no herirán, tal vez a todos no matarán, tal vez a todos no morirán en martirio, pero todos en un u otro grado sufriremos rechazo, aborrecimiento y persecución. ¿Por qué? Porque nosotros somos el punto de contacto, mis hermanos, de un mundo que odia a Jesús y que no puede literalmente y físicamente perseguirlo, porque el Señor está literalmente en carne y hueso, en el cielo, a la diestra de Dios. Y el enfoque del odio, entonces, ¿para quién va? Para el que habla, para el que da testimonio acerca de él. Por eso no se sorprendan. Esto es lo primero que le dice a los discípulos, no se sorprendan, porque la certeza de la persecución es una realidad para todos los creyentes. Ahora, lo segundo que el Señor va a enseñar es acerca de la mentalidad en medio de la persecución. ¿Cómo debemos pensar? Versículo número 13. Uno podía tal vez tener varias posibilidades. La primera es que somos víctimas. Somos víctimas y nos victimizamos y vivimos como víctimas porque todo el mundo es nuestro enemigo y pobrecito de mí porque me persiguen por ser creyente. Esa no es la mentalidad que quiere Jesús. Segundo, otra que han notado los cristianos por generaciones, aislarse del mundo. Entonces, si el mundo me persigue y a mí no me gusta la persecución, entonces el punto de contacto yo lo elimino y entonces me aíslo y me voy a vivir lejos con otros creyentes y solo me relaciono con creyentes. Mis hermanos, ¿qué nos dice el versículo número 13? Y subrayémoslo ahí de color azulito, versículo 13. Y esto os será que ocasión para dar testimonio. ¿Qué significa la palabra ocasión? Un sinónimo podría ser oportunidad. Entonces la mentalidad de la persecución, mis hermanos, va de la mano de dos cosas. De oportunidad, de dos oportunidades. La primera es una oportunidad para testificar. Ahí en medio de la persecución hay una oportunidad para hablar el Evangelio. Hay una oportunidad para intercambiar ideas sobre el Evangelio. Acuérdese de Pablo allá en una celda en Cesarea o en Roma. ¿Qué hacía Pablo? Testificar. ¿Qué hacía Pablo cuando lo presentaban delante de Agripa? Testificar. ¿Qué hacía Pablo y los discípulos cuando fueron encarcelados en Filipos, en la peor de las celdas, azotados? Cantaba. Y cantaba no solamente para ser escuchado por Dios, cantaba para ser escuchado por los otros presos y por un hombre que había en ese lugar que llamamos el carcelero de Filipos, que después de una serie de cosas finalmente vino al Señor, y las primicias de la iglesia en Filipos. Hay una oportunidad. Tal vez, y Pablo es el ejemplo, oraba por puertas abiertas para el Evangelio y que le presentó el Señor. Persecución, muchas veces, puertas abiertas para el Evangelio. La pregunta es, ¿queremos oportunidad para ser testigos? En el trabajo, en la universidad, no sé, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Estamos ahí como luminares en el mundo, como una lámpara que no se debe esconder, y el Señor presenta la oportunidad y tal vez nosotros por ignorancia, o tal vez por miedo, o tal vez por pena, o tal vez por vergüenza, o tal vez por ego, no aprovechamos la oportunidad.
¿Cuál es la realidad, mis hermanos? El Evangelio se ha expandido con mayor velocidad en la historia cuando la iglesia ha estado perseguida. Esa es una realidad desde el tiempo de los primeros discípulos hasta nuestros días hoy. La iglesia en lugares como Corea, como la misma China, tenía una expansión tremenda en medio de la persecución gubernamental por el cristianismo. Pero cuando la iglesia se vuelve amiga del mundo, vemos el efecto contrario, y es lo que usted puede ver en Europa. Las iglesias ahora son vendidas porque nadie va a las iglesias, vendidas como una propiedad inmobiliaria porque nadie va a las iglesias. Lo segundo, estamos hablando de la oportunidad para testificar, es una oportunidad para confiar en Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 14. Proponed en vuestros corazones que no pensar antes cómo habéis de responder en nuestra defensa. Subrayémoslo todo. Proponer en vuestro corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Pablo lo decía en 2 Corintios, hablando de la persecución. Mire, la persecución me hizo dar cuenta de una cosa, de que debo confiar menos en mí mismo y más en Jesús, de que debo menguar para que Jesús crezca. Eso hace muchas veces el rechazo, el aborrecimiento, el dolor de las relaciones enfriadas o perdidas por el nombre de Jesús. Y lo que está diciéndole aquí a los discípulos y a nosotros, no se preocupe cómo va a defenderse en medio. La tendencia natural del hombre es a defenderse a sí mismo y a tener lista su defensa, ¿no? Nuestro objetivo, y eso no quiere decir que no estudiamos las Escrituras, no es para defendernos en sí mismo, sino para conocer a Jesús y confiar en Él en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, para no confiar en nosotros mismos. Y dice el versículo 15, porque yo os daré palabra, ¿qué dará el Señor? Dos cosas, palabra y sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede ver en Éxodo 3 a Moisés quejándose precisamente de esto. Señor, ¿cómo iré yo delante del faraón si yo no sé hablar? Tartamudeo, no sé expresarme. ¿Cómo voy a estar? Y la respuesta del Señor es tremendamente firme. Yo soy el que hizo la lengua del hombre. Y implícitamente yo soy el que hizo el cerebro del hombre, el alma del hombre. Si yo lo mando a usted a hablar, usted simplemente vaya y hable. Y hasta le di una ayuda, le doy a su hermano Aarón para que hablara. Nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Qué haré si no tengo elocuencia o si no puedo hablar? ¿Qué haré si no tengo conocimientos y me van a acorchar? No, el Señor dice, confíe, no en usted, sino confíe en el Señor, que Él dará palabra, que le dará la capacidad, ¿aún para qué? Aún para callar, que muchas veces lo que se necesita en medio de la persecución es callar. Hay que ser muy sabio en eso. El Señor Jesucristo, delante de sus jueces, de Caifás, de Pilato, de Herodes, en su mayoría calló, aunque habló con mucha sabiduría en medio de todo eso. Y por eso, mis hermanos, es que podemos confiar, porque el Señor Jesús ahora está con nosotros en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aunque los adversarios sean poderosos y elocuentes, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Versículo 16. Porque yo os daré palabra y sabiduría, terminemos el 15. Dice, la cual no podrán resistir ni contradecir. ¿Qué no podrán resistir ni contradecir? La palabra y sabiduría que vienen de Dios, no la suya propia, las que vienen de Dios. ¿Cuál es el ejemplo clásico de eso? Unos meses después de estas palabras en Lucas, estaba un nuevo creyente, se llamaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, un siervo, alguien que se dispuso como diácono en la iglesia, en la primera iglesia de Jerusalén. Y fíjense que llega la persecución, lo encarcelan, le piden dar cuentas de lo que él predica, y él da un discurso maravilloso en Hechos 7. ¿Y qué pasa con lo que estas personas escuchan? Hechos 7, 54 y 55. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Por qué? Porque no podían contradecir, no podrían resistir los argumentos infalibles del Señor por medio de Esteban en contra del pueblo judío. En ese caso no los podían contradecir.
¿Y por qué? Dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. O sea, Esteban no se estaba viendo a sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo con los ojos en el cielo, viendo la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, finalmente estos hombres lo apedrearon con rabia por lo que estaba diciendo. Y ese testimonio, mis hermanos, yo creo que impactó de una gran manera al apóstol Pablo. Quedó impregnado en su corazón la palabra de Esteban. Entonces hemos visto ahí dos cosas. Primero, la certeza de la persecución es segura. Segundo, la mentalidad que debemos tener. Una mentalidad de que la persecución es una oportunidad para testificar y es también una oportunidad para creer y confiar en Jesús, para que nuestra fe sea creciente. Ahora lo tercero es el dolor de la persecución, versículos 16 y 17. Y esta es tremenda porque nos habla de el grado de dolor, de desagrado que significa la persecución. Y habla de dos puntos importantes. Primero, el dolor de la traición, dice el 16, más seréis que entregados aún por quienes, por los padres, por quienes, por los hermanos, por los parientes, por los amigos. Y habla del grado tal vez más doloroso de las relaciones más íntimas de una persona, sus padres, sus hermanos, sus parientes y los amigos. Y tremendo, ¿no? Porque el Señor va a poner, y claro, estos son extremos, pero es una realidad que se puede presentar, que se ha presentado. ¿En base a qué? ¿O con base en qué? Mateo 10, 34 y 36 ya nos había advertido. El Señor nos había dicho: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mis hermanos, el evangelio divide. Causa disensión, dice el Señor. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y no tiene que ser así, pero puede ser así. Tal vez uno de los primeros grados de rechazo, de aborrecimiento, ¿de quiénes vienen? De los de nuestra propia casa cuando venimos al Señor. Hay contradicción, hay disensión, hay palabras y tal vez podríamos llamarlo una persecución leve, pero en sí mismo es una persecución y causa dolor. Usted no quiere que las cosas fueran así, pero fíjate que es necesario ese dolor para todo lo que hemos hablado, por la certeza de la persecución, porque es una oportunidad para testificar, porque es una oportunidad para confiar más en el Señor Jesucristo. El Señor, ahí mismo en el capítulo 10, verso 21, dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y esta es la segunda cosa. El dolor puede ser intenso. ¿Al punto de qué? Al punto de la muerte. Al punto de la muerte. Y muchos matices de ofensa, de crítica, de murmuración, de insultos pueden haber ahí. Aún de tortura física hasta llegar a la muerte. Pero es increíble, mis hermanos, que mucha de ese padecimiento que sufrimos los creyentes venga de personas que están a nuestro alrededor. Familiares, amigos, otros hermanos. Falsos hermanos, dice Pablo. En la iglesia a los corintios les dice: mi preocupación muchas veces son los falsos hermanos dentro de la misma iglesia del Señor, de donde se reciben críticas, señalamientos, y esta murmuración e insultos. Y eso es perfectamente algo que puede suceder. Entonces está advirtiendo que la persecución va a ser dolorosa desde el ámbito emocional, desde el ámbito físico, desde el ámbito material. A muchos creyentes en la historia les quitaron todos sus bienes materiales. Eso puede suceder. El Señor no utiliza letra pequeña. El Señor habla de una realidad que sucedió. Y dice el versículo 17, ahí en el versículo 17, fíjate que es un resumen: y seréis aborrecidos de todos, porque, otra vez, por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esa es otra realidad específica para cada uno de los creyentes, mis hermanos. Estamos ante la realidad del dolor por causa del nombre del Señor.
y debemos estar advertidos. Y debemos, claro, hay un temor natural a todo esto, pero es lo que va a ser la oportunidad de confiar más en el Señor Jesús. Pero vamos a terminar con el último punto, finalmente, que es la luz positiva de todo lo que estamos viendo aquí en este lugar. Y es la promesa que el Señor nos da ante la persecución. La promesa ante la persecución. Y fíjese que aquí versículo número 18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y parece aquí una aparente contradicción. Nos acaba de decir que puede llegar hasta la muerte y nos matarán, y es posible que nos maten, pero un cabello de la cabeza perecerá. El Señor no se contradice. ¿Qué nos está diciendo aquí? Finalmente Dios tiene el control y nos acaba de decir que morirán algunos. Entonces podemos inferir que está hablando de una seguridad mucho más allá, de una seguridad espiritual. El Señor protege al creyente y su salvación es segura. Por eso en Mateo 10 el Señor nos dice, oiga, ¿ustedes temen al que solo puede quitarles la vida? ¿Puede quitarles algo material como su propio cuerpo y quitarles la vida física? Teman mejor al que puede quitar la vida física y la vida espiritual y echar su alma al infierno. ¿Qué está diciendo? Los verdaderos creyentes, mis hermanos, tienen garantizada la eternidad aún en medio de la persecución. Esa es la promesa del Señor. Y también podemos ver aquí que el Señor protegerá al creyente conforme a su propio mal. Nadie lo podrá lastimar más de lo que quiera el Señor. El día de su muerte y de la mía, si es por persecución en algún momento, lo tiene el Señor escrito. Está en su mano y antes de ese día, de esa hora, de ese segundo, nada va a pasar con nosotros. Dios nos está protegiendo. Pero esto con base en ¿qué? En la protección espiritual que tenemos. Le dice Pablo a los Corintios en su segunda epístola 4:17, dice, pues nuestras dificultades, lo leo en Nueva Traducción Viviente, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Para muchos la dificultad actual, ¿cuál puede ser? La persecución. Sin embargo, estas dificultades, entre ellas la persecución, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. La Reina Valera dice un mayor peso de gloria. Pero además de eso, mis hermanos, fíjense lo que el versículo 19 también nos garantiza. El creyente verdadero perseverará. No solo que Dios tiene el control, eso es su promesa, sino que el creyente verdadero perseverará. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La Nueva Traducción Viviente en ese versículo 19 dice, al mantenerse firme ganarán su alma. Y no está diciendo que la persecución sea un medio para salvarse. No, ni la que persecución sea un medio para ganarse el cielo o para que sean perdonados los pecados. No, sabemos que no por obras para que nadie se gloríe. Justificados pues, ¿por qué? Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Y esa justificación llegó, ¿por qué? Por la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados y nos da acceso al Padre. Nos da acceso al Padre, amistad con el Dios poderoso. Pero una prueba, mis hermanos, es que la paciencia, la perseverancia, la firmeza es uno de los sellos del creyente. Entonces, el Señor está garantizando aquí, Dios en medio de la persecución proveerá la firmeza, la paciencia para soportar. Y ese creyente verdadero no negará el Señor. Es el poder finalmente de Dios el que lo guarda. Eso es una garantía en medio de la persecución. Por eso, aunque parece ilógico, el honor más alto es sufrir como cristiano finalmente. Porque es la muestra esencial contra naturaleza de cuál es nuestra nueva naturaleza. Claro, cuando sufrimos por causa del nombre de Jesús, no por ser malhechores o por hacerlo malo. La Biblia dice que es una bendición. Ahí mismo en Hechos 5:41 dice que ellos, los que estaban siendo perseguidos, los discípulos perseguidos, salieron de la presencia del concilio gozosos. Una palabra para resaltar, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
gozosos de haber sido tenidos por dignos, por tener ese honor de sufrir. Mis hermanos, ¿usted está gozoso? ¿Usted puede estar gozoso en que es digno de padecer dando testimonio del Señor? ¿O cuál es la emoción que usted siente al recibir rechazo, aborrecimiento, discriminación por ser un creyente? Pedro dice en 4:12, hermanos, 4:13 dice, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su propia gloria cuando sea revelada a todos el mundo. Estamos siendo partícipes con Cristo en su sufrimiento y eso es una prueba de cada uno de los creyentes. Y me encanta cómo ahí en primera de Pedro 4:19, Pedro lo pone en estas palabras. De modo que si sufren, y lo leo en Nueva Traducción Viviente, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, o sea, no por ser malhechores, ni por hacer lo malo, ¿qué nos dice Pedro? Dos cosas, sigan haciendo lo correcto, obedezcan. Y segundo, y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Obedecer y confiar. Si de alguna manera, mis hermanos, pudiéramos resumir todo lo que hemos visto en estos versículos, sería esa: obedecer y confiar en medio de la persecución. Entonces hemos visto, mis hermanos, y la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿estoy obedeciendo y confiando con la garantía de que la persecución es una certeza? De que hay una mentalidad que debo tener muy clara, y es que es una oportunidad para testificar y una oportunidad para confiar en Dios, que va a ser dolorosa, aún en mis relaciones y aún en la relación con mi propio cuerpo, que es lo único que me pueden quitar, lo material, pero que tiene una promesa, es que el Señor me guardará, la vida eterna está garantizada para el creyente, y la misma persecución es un testimonio para mí mismo y para otros de que soy un hijo de Dios. ¿Estoy obedeciendo, haciendo lo correcto y confiando en Dios, en el Señor? ¿O me resisto y no quiero pasar por ahí? Claro, es natural no querer pasar por la persecución. Es natural, claro, no buscarla, y la Biblia no nos llama a buscarla. Pero en un u otro modo, lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nosotros generará en un mundo pecador y hostil al Señor que nosotros seamos el objetivo. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos continúa a todos fortaleciendo en obediencia, fortaleciendo en confianza, y si la persecución llega por uno u otro, de una u otra manera, o se acrecienta, y no queremos que se acreciente, pero si el Señor lo quiere así, podamos estar confiados en Él. Eso les quería compartir, mis hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Un gran abrazo. Nos vemos el viernes, y de la voluntad de Dios. Chao.